El Chichén Itzá se ubica al suroeste de Mérida, en la península de Yucatán, en México. Este monumento pertenece a la cultura maya, siendo antes una ciudad de ellos. Fue fundada en el año 525. El Chichén Itzá significa la boca del pozo de los brujos del agua. Esto debido a que ya que tenía un cenote donde se sacrificaban personas para los dioses. El objetivo principal de estas obras eran principalmente religiosos y astronómicos, por lo que allí se rendía culto a todos sus dioses, ya que no solamente era Cuculmán, sino también el dios Sol, entre otros. También ellos iban a estos lugares a buscar paz y conocimiento. También tiene mucho que ver era muy astronómico, es decir, muchas de sus obras eran dirigidas o estaban relacionadas con los cuerpos celestes, por lo que eran marcadores y observatorios astronómicos. Mediante ellos, los mayas reestructuraban sus calendarios o también podían predecir diferentes cosas o diferentes tiempos, como eran los tiempos buenos para cosecha o también los tiempos para guerras, entre otros aspectos sociales. También esto representaba principalmente el calendario maya, porque la pirámide principal, que es la Kukulcán, tiene 91 escalones en cada esquina, y sumado al escalón principal o al más alto, sumarían 365, que son los días del año. Además, este era un centro político y comercial, por lo que era una gran fuente económica para la región, y también era muy importante en esa zona, pues exportaban diferentes alimentos y materiales, entre otras cosas. En general, el propósito principal para lo cual fue construido era religioso y astronómico. A través de ahí se hacían los diferentes cultos, ceremonias religiosas, y también eran observadores astronómicos mediante los cuales predecían cosas o tenían mayores conocimientos acerca del universo. Las herramientas de los mayas que utilizaban en sus construcciones eran huesos de animales, pedernal, obsidiana y madera. Y piedra caliza. El pedernal es una roca dura que al romperse forma bordes muy cortantes. La piedra caliza es una roca más suave que la utilizaban para tallar sus dibujos. También la obsidiana era una roca volcánica de consistencia muy dura y quebrantiza que era ideal para la elaboración de cortes y perforación. Proceso constructivo. Estas obras fueron creadas alrededor del año 435 y 455. Tienen una base de 55,3 metros y una altura de alrededor de 30 metros. Ellos tenían una mezcla entre su arquitectura y la arquitectura tolteca, además de como una mezcla con el estilo Puc. La mayoría de sus edificaciones poseían una placa de alrededor de 1 metro, aquellas que eran muy pequeñas, a 45 metros, aquellas obras de gran magnitud, como los templos, entre otras. Un tramo empinado de escalones hechos de piedra partían a la estructura en alguno de sus lados, lo cual hacía que esas tuvieran una forma disimétrica, que era algo característico pues, de su arquitectura. Estas eran construidas en un corte y un exterior de estuco relleno de gravilla densamente compactada. Además, cuando estas placas eran terminadas, sobre ellas se hacían las construcciones para las cuales fueron destinadas estas placas realmente. Entonces, realmente se inutilizaron estas placas, porque para lo único que servían
era como para sostener o para ser un soporte para estas estructuras. Entonces no se le buscó como realmente una verdadera función a ellas. Además, era una constante en sus construcciones era el uso de arcos. Era el uso de arcos porque allí a través de ellos se permitían como que reforzar paredes, entre otras cosas. Sin embargo, lo que esto realmente no era tan beneficioso porque reducía el espacio en los interiores, volvía los espacios más estrechos, más pequeños y no era como algo tan impresionante, pero para ellos lo utilizaban mucho. Ellos poseen varios elementos arquitectónicos. Entre ellos se encuentra la plataforma ceremonial, pues que eran donde se hacían las diferentes ceremonias religiosas. También se encuentran las pirámides que eran las bases de los templos y también tenían funciones funerarias. Se encuentran también las bóvedas mayas, las cuales eran acercamientos de muros a cierta altura. También se encuentra la orientación, que la orientación era que sus construcciones coincidían con los puntos cardinales. También se encuentran las estelas. Ellas fueron hechas principalmente con fines relacionadas a los calendarios, pero terminaron siendo toda una obra de arte. Y también se encuentran los glifos, que pues son unos ideogramas que están hechos con una gran pulcritud, con una gran pulcritud. Como requerían paredes gruesas para soportar el techo, algunos templos utilizaban arcos dobles o bóvedas arqueadas, lo cual hacía que se construyeran algunas cosas que los mayas conocían como pimbal o saunas. Mientras hacían esas construcciones, se hacían un amplio o un extenso trabajo de relieve, mediante los cuales se hacían repellos a las diferentes obras, quitándole las imperfecciones. Sin embargo, estudios más recientes han encontrado eh, tallados en dinteles o en algunas piedras de relleno. Todo esto se hacía en una obra entera, por lo que la mayoría de las obras poseen un gran contenido artístico, ya sea relacionado a los habitantes o también se relacionaba a los objetivos para los cuales fue hecho la obra, ya sean religiosos, astronómicos, etc. Estas obras se remodelaban cada cierto tiempo, se dice que cada 55 años o un siglo. Se creía que era por el calendario más extenso que tenía esta duración, pero actualmente se cree también que otra razón por la cual se remodelaba cada este tiempo era porque se cambiaba de gobernante. Entonces era más que todo con fines políticos. Las constantes de diseño. Está en la infraestructura urbana, pues esto está relacionado sobre todo pues a la urbanización, es decir, todo lo relacionado a topografía, a la canalización, construcción de viviendas, etc. También está la orientación, pues tiene que ver con la parte norte, con los ejes norte o el eje sur. Están los sistemas de ejes que eran que ellos todas sus obras estaban hechas en 3 dimensiones. En la secuencia estratificada del espacio físico, pues esa tiene que ver con la diferenciación que había entre el espacio natural, es decir, aquellos donde había naturaleza,
y el espacio que se había creado con el tiempo, es decir, aquella que había sido modificada por la sociedad. Está también la delimitación perimetral del espacio público, pues esta permitía que hubiera un control del flujo de las personas. También está la frontabilidad de la arquitectura monumental, pues esto lo que hacía era que las obras se hicieran mucho mejores y hubiera una mayor simetría entre ellas y por lo tanto una mayor perfección. Principio de confiabilidad era la relación que había entre el proceso de construcción y el objetivo de esa obra, es decir, para qué estaba destinada. Está también la plataforma de desplante, que era la cimentación, eh, es decir, todo aquello que se le hacía a esta obra para que quedara perfecta o quedara fuerte. Y estaba la crestería, que es la que le daba la altura a las obras. Se hacían principalmente por encima de los techos de los templos para que éstas estuvieran mucho más altas y mucho más cerca del cielo. Están las obras emblemáticas o las obras más importantes de Chichén Itzá. Entre ellas se encuentran el caracol, pues como anteriormente había mencionado, es una de las que principales, pues tiene mucho que ver con la astronomía, pues se dice o se cree que más bien es un observatorio astronómico. Allí se podían observar las estrellas y pues permitía predecir diferentes cosas. También se encuentran las calzadas. Las calzadas son realmente un fenómeno arquitectónico, pues estaban hechas de piedras grandes y sobre estas habían piedras más pequeñas que la nivelaban y estaban cubiertas sobre un yeso blanco hechas de piedra caliza. Estas fueron hechas alrededor de los años 1200. También está el centro de decoración de la ciudad, que es el castillo de Chichén Itzá, y pues es la que está relacionada con el culto al dios Kukulcán. Se encuentran también los cenotes. Los cenotes son lagos subterráneos creados por el tiempo y se dice que están alrededor de unos 20 metros de profundidad. Y también está el templo de los guerreros, el templo de guerreros, pues que es, tiene alrededor de 40 metros en cada lado de las bases. Los datos del funcionamiento empezaban por la pirámide de Kukulcán. En este templo de mayor altura, con 25 metros por 55 de lado de sus cuatro costados, donde una escalera asciende hacia el adoratorio. Durante el equinoccio de septiembre y otoño, que esto es en la fecha del 20 o 21 de marzo y el 22 o 23 de septiembre, tiene un lugar un efecto óptico minucioso calculado por los mayas. De esta manera, los mayas eran capaces de calcular el calendario para emplearlo en las cosechas, reflejando los conocimientos astronómicos infinitamente más avanzados que el de Europa en ese periodo. El juego de la pelota era un juego que se llevaba a cabo competiciones que trascendían lo deportivo, ya que llevaba parejo componentes religiosos, en los que el ganador tenía el honor de ser sacrificado a los dioses. El caracol o el observatorio maya estudiaba los fenómenos astronómicos los económicos, agrícolas de siembra y recogida. El cenote aquí se llevaron a cabo ritos de sacrificio al dios de la lluvia Shak para obtener fertilidad de las cosechas, pero eran esencialmente niños y mujeres los sacrificados. También era considerada la puerta de entrada al inframundo y por eso era el lugar elegido para los sacrificios. Datos curiosos del Chichén Itzá. Uno de estos es cuando tú entras al explorar al Chichén Itzá, este desprende un sonido acústico.
También se descubrió el cenote debajo de la pirámide de Kukulcán. Es la segunda zona arqueológica más visitada de México debido a que recibe a más de 1 millón de turistas al día. Es considerada como una de las 7 maravillas y además el Chichen Itza pertenece a la familia Barbachano, que ha pasado durante varias generaciones. El cenote sagrado tiene 60 metros de diámetro y 35 metros de profundidad y lo utilizaban para sacrificar. Hace años hubo un profesor de Harvard que dragó el cenote en busca de joyas y oro y jade, pero al final lo detuvieron y lo llevaron a la cárcel.